Apenas una hora después de despedirse de su madre esa mañana, Camilo encontraría algo en el ático que cambiaría su vida para siempre. Pero como todo día normal, él no sospechaba nada. En su cabeza, todo giraba alrededor de los exámenes finales en la escuela, de la rabia por la pelea con su mejor amigo, y de las palabras no dichas a su madre antes de salir. ¿Quién pensaría que una simple tarde de limpieza podría desencadenar un torbellino de secretos oscuros? Hola a todos, bienvenidos a Historias que Iluminan. Hoy les traigo una narración que los hará pensar, reflexionar e incluso dudar de la realidad. Este relato nos lleva a un pequeño pueblo, donde el pasado y el presente se encuentran en las sombras de un viejo ático. Camilo, un niño de 12 años, se enfrenta a la rutina de su vida cotidiana, ignorante de lo que está por descubrir. Pero antes de adentrarse en la historia, piensen por un momento, ¿cuántas veces hemos guardado secretos en lo más profundo de nuestra memoria, creyendo que nunca saldrán a la luz? En este relato, un periódico antiguo, un hallazgo fortuito, será el desencadenante de una verdad tan devastadora que cambiará el curso de una familia para siempre. No se aparten, porque lo que sigue podría tocar lo más profundo de su ser. Camilo vivía con su madre, una mujer amable pero distante, como si siempre hubiera algo que la separaba de él, algo que nunca conseguía comprender. Desde que su padre desapareció, la casa se había llenado de una calma sombría. No era tristeza lo que se sentía en el aire, sino más bien una especie de vacío que ni siquiera los juegos o las bromas podían llenar. Su madre trabajaba en un pequeño taller de costura y, aunque siempre trataba de ser cariñosa, Camilo sentía que algo faltaba. No hablaban mucho de su padre. Para Camilo, eso había sido siempre un tema prohibido, una herida demasiado profunda como para tocarla. Esa tarde, mientras su madre se encontraba en el taller, él decidió subir al ático. El espacio siempre le había intrigado, pero hasta ese día nunca había tenido el valor de explorar. El acceso al ático estaba bloqueado por una pesada puerta de madera que hacía crujir la casa cada vez que alguien la abría. Cuando finalmente encontró la llave, una vieja llave de bronce que había estado perdida por años en un cajón, la emoción lo invadió. Subió las escaleras con paso rápido, casi ansioso por ver lo que se ocultaba allí. El ático estaba polvoriento, lleno de cajas amontonadas y recuerdos olvidados. Una extraña mezcla de olor a madera envejecida y a papel amarillento lo rodeaba. Camilo miró alrededor, sin saber por dónde empezar. Se acercó a una de las cajas que parecía más antigua, con etiquetas que ya casi no se podían leer. Al abrirla, encontró un montón de papeles arrugados y fotografías en blanco y negro. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco, un periódico antiguo, casi desintegrándose por el paso del tiempo. En la portada, en grandes letras, se leía, La tragedia de los López, el misterioso caso del hijo desaparecido. La curiosidad de Camilo lo impulsó a desdoblar el periódico con cuidado. El artículo hablaba de un niño que había desaparecido misteriosamente en el pueblo años atrás, pero lo que realmente lo heló fueron los nombres mencionados. López. Su apellido. Lo reconoció al instante, ese era su apellido, y el niño desaparecido en las páginas era su padre. Pero eso no era todo. El artículo relataba cómo la familia había sido despojada de su hogar, cómo su padre había sido acusado de un crimen que nunca cometió y cómo su madre había tenido que huir con él para protegerlo. Camilo no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo es posible que su madre nunca le hubiera hablado de esto? ¿Por qué nunca le había contado la verdad sobre su padre? Cada palabra que leía parecía destrozar la imagen perfecta que había tenido de su familia. No quería creerlo. Pero las pruebas estaban allí, frente a él, en ese viejo periódico que había sido olvidado durante años. Y algo en su interior le decía que esa historia no había terminado, apenas comenzaba. El aire en el ático parecía volverse más denso a medida que las palabras del periódico se clavaban en la mente de Camilo. Quería arrojar el papel al suelo y olvidarlo todo, pero algo lo retenía, una extraña necesidad de entender más, de desentrañar las sombras que habían estado ocultas durante tanto tiempo. ¿Cómo podría su madre haberle mentido de esa manera? ¿Por qué nunca le contó nada sobre el pasado de su padre, sobre esa tragedia que parecía definirlo todo? Bajó las escaleras con el periódico en la mano, su mente dando vueltas a las preguntas que nunca había formulado. Necesitaba respuestas, aunque sabía que esas respuestas no serían fáciles. Cuando llegó a la sala, su madre estaba sentada junto a la ventana, cosiendo en silencio como siempre lo hacía. Camilo se acercó lentamente, tratando de contener la presión que sentía en el pecho. No sabía cómo comenzar, cómo hacerle esas preguntas que ahora parecían vitales. «Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de papá?», dijo,
su voz temblando ligeramente. Su madre levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Durante años, Camilo había sentido que esa pregunta flotaba en el aire, sin atreverse a ser formulada, pero ahora, al salir de su boca, parecía romper algo. Ella dejó de coser y le dedicó una mirada larga, pero en lugar de responder de inmediato, suspiró profundamente. Camilo no podía leer su expresión, pero algo en sus ojos le decía que estaba enfrentando un dilema interno. Finalmente, su madre habló. Camilo, hay cosas en la vida que es mejor no recordar. Cosas que pueden hacer más daño que bien si se conocen. Su voz era suave, pero había una firmeza oculta, como si hubiera decidido, hace mucho tiempo, mantener ese pasado sellado. Camilo no pudo soportarlo más. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me ocultaste todo esto? Exigió, su tono más urgente ahora, como si cada palabra fuera una espada que cortara el silencio entre ellos. Su madre cerró los ojos por un momento, como si la revelación de su hijo hubiera abierto una herida antigua. Cuando los abrió nuevamente, su rostro estaba marcado por una tristeza profunda, casi inhumana. Tu padre no era quien tú creías. Y yo no podía contártelo. No podía hacer que cargaras con eso. Camilo se quedó en silencio, asimilando cada palabra, cada pausa cargada de significado. Al principio, pensó que su madre simplemente no quería hablar del pasado. Pero ahora veía que había algo mucho más oscuro detrás de sus palabras. Su padre no solo había desaparecido, como le habían contado. Había sido acusado de un crimen que nunca cometió, pero que nadie creyó. ¿Qué fue lo que pasó realmente?, preguntó, esta vez con menos rabia y más desesperación en su voz. La verdad, por fin, lo había alcanzado. Su madre tomó aire y comenzó a hablar, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Le contó sobre la falsa acusación de robo, cómo su padre había sido arrestado injustamente y cómo, después de su liberación, todo su mundo se había derrumbado. La familia había sido rechazada por el pueblo, y la vergüenza había marcado a Camilo desde su nacimiento. Por eso ella nunca le había hablado de su padre, porque no quería que viviera con la sombra de ese error. Camilo, el día que tu padre se fue, lo hizo para protegernos a ti y a mí. La gente nunca creyó en su inocencia. Y yo temía que si sabías la verdad, te harían lo mismo. No quería que te odiaran por algo que no habías hecho. Camilo estaba devastado, no tanto por lo que su madre le había contado, sino por la forma en que el mundo parecía haberse derrumbado a su alrededor. La verdad no lo liberaba, sino que lo dejaba atrapado en un laberinto de emociones contradictorias. ¿Cómo podría haber vivido todos esos años sin saber nada de lo que realmente había sucedido? Pasaron minutos, tal vez horas, mientras ambos se quedaban en silencio. Camilo sentía como si el peso del secreto de su madre lo aplastara, mientras, al mismo tiempo, se preguntaba si alguna vez podría perdonarla por todo lo que le había ocultado. No sabía qué hacer con la información que había descubierto, ni cómo cambiar la percepción que tenía de su propia historia. Pero, al final, lo que más lo atormentaba era el hecho de que no podía devolver el tiempo. Ya no podía ignorar lo que había aprendido. La verdad lo había transformado, y de alguna manera, sabía que su vida ya nunca sería la misma. Los días siguientes fueron una maraña de pensamientos y emociones en la mente de Camilo. Cada vez que miraba a su madre, la veía bajo una nueva luz. Ya no era simplemente la mujer que lo cuidaba, la que le preparaba su comida y lo apoyaba en sus estudios. Ahora, en su mente, se convertía en una figura más compleja, marcada por decisiones que no podía comprender por completo. La verdad lo había dejado dividido entre el dolor por la mentira y el deseo de entender lo que realmente había sucedido. Una tarde, tras la conversación con su madre, Camilo decidió que necesitaba ir más allá, que ya no podía quedarse con la historia a medias. Había algo más, algo que estaba olvidado en las sombras de ese pueblo, algo que no podía permanecer en silencio. Sabía que debía investigar más. Si su padre había sido víctima de una injusticia, debía averiguarlo, no solo por él, sino también por el legado de su familia. Y, sobre todo, por su madre, a quien no quería seguir culpando sin entender todo lo que había tenido que soportar. Esa tarde, después de la escuela, decidió dirigirse al pequeño archivo de la biblioteca local, un lugar que siempre había considerado aburrido y polvoriento, pero que ahora le parecía crucial. Allí, en los viejos registros del pueblo, encontraría algo que, sin duda, cambiaría su perspectiva para siempre. Al llegar, se encontró con la bibliotecaria, una mujer mayor que siempre le había dado libros sin hacer preguntas. Él se acercó con una mezcla de timidez y determinación.
Hola, señora Amalia. Necesito ver los archivos antiguos de los casos en el pueblo. Sobre todo, quiero saber algo más sobre la desaparición de un niño hace años, un caso que mencionaron en un periódico antiguo. La bibliotecaria lo miró detenidamente, como si estuviera leyendo su alma, y luego asintió con gravedad. Eres muy joven para involucrarte en esos asuntos, Camilo. Pero, si realmente necesitas saber, te mostraré lo que buscas. El pasado nunca se olvida aquí, por más que intentemos dejarlo atrás. El archivo estaba lleno de papeles viejos y amarillentos, y mientras hojeaba algunos de los documentos, Camilo comenzó a notar algo extraño. Las fechas coincidían con los eventos mencionados en el periódico, pero había detalles que él no había esperado. Los testimonios eran contradictorios, la evidencia era confusa, y lo más inquietante de todo era la falta de cualquier referencia oficial al paradero de su padre después de la acusación. Había algo que no encajaba. Los informes indicaban que su padre había sido arrestado, pero en ningún momento se mencionaba su liberación o la resolución de su caso. En lugar de eso, el archivo se cerraba abruptamente con una frase inquietante: caso cerrado por falta de pruebas, pero circunstancias no aclaradas. Camilo dejó caer los papeles, el corazón latiendo con fuerza. Algo en su interior le decía que su padre no había sido un simple víctima de un error judicial, sino algo más. ¿Qué había hecho para que su caso fuera borrado tan meticulosamente? Algo había quedado enterrado bajo la tierra de las mentiras, y ahora era su tarea desenterrarlo. Corrió a casa esa misma noche, con el peso de la verdad a cuestas. Ya no le importaba lo que su madre pensara. Necesitaba respuestas. Llegó al salón y la encontró sentada junto a la chimenea, como siempre, su rostro marcado por la misma melancolía de siempre. Pero Camilo no iba a permitir que las sombras continuaran acechando. Ya no más. Mamá, encontré algo. En los archivos del pueblo. Su voz temblaba de emoción y temor, pero no se detuvo. Tuve razón. Papá no solo fue acusado de un crimen. Lo borraron. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué todo está tan escondido? El silencio se hizo pesado, y su madre lo miró fijamente, como si esperara ese momento, como si supiera que tarde o temprano él iría a buscar más allá de lo permitido. Camilo, no entiendes. No era solo un crimen. No solo fue una acusación. Tu padre no era quien todos pensaban. La voz de su madre se rompió, y en sus ojos brillaron las lágrimas que siempre había tratado de esconder. El verdadero secreto es que tu padre no estaba solo. Él estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que podría haber destruido todo el pueblo si se hubiera descubierto. No era solo una víctima, Camilo. Tu padre tenía un propósito, y ese propósito nos llevó a todos a este lugar. Camilo retrocedió, desconcertado. La verdad no era simplemente lo que había encontrado en los papeles. Su padre había estado involucrado en algo mucho más siniestro, y él, como su hijo, nunca lo había sabido. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz ahogada. ¿Qué propósito? Su madre, con una mirada llena de dolor y desesperación, le explicó lo impensable. Su padre había estado trabajando con un grupo de personas influyentes que, bajo la fachada de luchar por la justicia, en realidad estaban manipulando las vidas de aquellos que osaban enfrentarse al sistema. Su desaparición no fue un accidente ni un error judicial. Su padre había sido una pieza clave en un juego peligroso, y había desaparecido para protegerlos a él y a su madre de algo mucho más grande. La revelación dejó a Camilo sin aliento. El giro inesperado de la verdad había transformado todo lo que pensaba saber sobre su familia. El amor que siempre había sentido por su madre ahora se veía empañado por un abismo de secretos y mentiras. Y en el fondo, la incertidumbre lo consumía. ¿Qué debía hacer ahora con toda esta información? Camilo se quedó de pie, paralizado, mirando a su madre, con el corazón palpitando con fuerza en su pecho. Las palabras que ella había dicho parecían desmoronarse en su mente, como un rompecabezas incompleto que intentaba desesperadamente armar. Cada pieza parecía encajar, pero el panorama completo seguía siendo una oscuridad impenetrable. No sabía si debía sentirse aliviado por saber la verdad o aterrorizado por lo que implicaba. El hombre al que siempre había idealizado, su padre, ya no era un simple desaparecido, un inocente perseguido por un error judicial. Era algo mucho más grande, más peligroso, más complejo de lo que nunca habría imaginado. Mamá, murmuró finalmente, su voz quebrada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me ocultaste todo esto? Su madre levantó la vista y lo miró con una expresión mezcla de tristeza y compasión, como si ya hubiera anticipado las preguntas que surgían en su mente.
Lentamente, se levantó de su silla y se acercó a él, abrazándolo con una fuerza inesperada. Porque no quería que tu vida se viera ensuciada por todo esto, Camilo. Quería que fueras feliz, que pudieras crecer sin la sombra de las decisiones que tomamos. Quería protegerte. Camilo se quedó inmóvil en sus brazos, pero las palabras de su madre no lograban calmar la tormenta que rugía en su interior. El pasado de su familia ya no era una historia que podía ignorar ni una herencia que podría rechazar. Ya no podía seguir adelante sin comprender todo lo que había sucedido, sin desentrañar cada pedazo de esa historia oculta que lo había llevado hasta ese punto. Finalmente, se separó de su madre y se dirigió al ventanal. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, como si el mundo mismo respondiera a sus pensamientos turbulentos. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Seguir viviendo bajo la falsa seguridad de una vida construida sobre mentiras? ¿O tomar el camino difícil y enfrentarse a la verdad, con todo lo que eso implicaba? En ese momento, Camilo sintió una mezcla de impotencia y determinación. Sabía que, de alguna manera, su vida nunca sería igual. La verdad siempre tiene un precio, y él lo había pagado en su alma, en su corazón. Pero había algo dentro de él, algo más profundo que el dolor, que lo impulsaba a no rendirse. La verdad lo había liberado, pero también lo había atormentado. Sin embargo, si había algo que su padre le había legado, era esa capacidad para enfrentarse a lo desconocido, a lo oscuro. Miró a su madre por un último instante, con una resolución silenciosa, comenzó a caminar hacia la puerta. Ella lo observó, sabiendo que no podía detenerlo, que el destino de su hijo ya estaba sellado. La vida de Camilo había cambiado irrevocablemente, y ahora tenía que elegir qué hacer con esa verdad. Camilo salió de la casa sin mirar atrás. Sabía que su futuro no estaba escrito, pero su camino estaba marcado por la decisión que tomara a partir de ese momento. La historia de su familia era más compleja de lo que imaginaba, pero también era suya para descubrir, por más dolorosa que fuera. La familia, el amor, el sacrificio, todo parecía haberse transformado ante sus ojos. En el umbral de la puerta, al mirar el atardecer que pintaba de naranja el horizonte, Camilo sintió que por primera vez tenía el control de su propia historia. Aunque las sombras del pasado seguían acechando, ahora él podía enfrentarlas. Y mientras caminaba hacia lo desconocido, con los recuerdos de su padre y el peso de la verdad, Camilo entendió algo fundamental. No era el pasado lo que definía a una persona, sino lo que elegía hacer con él. El sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, dejando atrás una casa llena de recuerdos y secretos, pero también una familia que, a su manera, había luchado por sobrevivir. Y en ese silencio, quedó claro que la historia de Camilo, como todas las grandes historias, apenas comenzaba. Fin.